Puerto de la Cruz fue la primera ciudad de Tenerife en abrirse al turismo. Es una encantadora ciudad costera situada en la costa norte de la isla. El municipio se distingue por el Loro Parque, el complejo de piscinas conocido como el Lago Martianes, el jardín botánico del siglo XVIII y los animados festivales y tradiciones. El evento más loco de Tenerife se vive aquí, en el Puerto de la Cruz. Mascarita Ponte Tacón es una carrera única que se celebra anualmente dentro del programa de fiestas del Carnaval Internacional de esta ciudad. Es un evento que hay que ver aunque sea una vez en la vida. Decenas de valientes, sobre todo hombres disfrazados, aunque puede participar quien quiera, se calzan de zapatos con tacones de más de 10 centímetros, según las normas del concurso, y recorren las calles empedradas del centro histórico. Y no hablamos de un paseíto, ya que tienen que saltar obstáculos, hacer equilibrios imposibles y, por supuesto, aguantar las carcajadas del público. Las caídas son parte del espectáculo y cada participante compite por tener el disfraz más divertido, el tacón más alto y, por qué no, protagonizar la caída más memorable. Porque aquí no se trata solo de correr, sino de hacer reír, sorprender y celebrar. El evento arranca al atardecer desde la ermita de San Telmo y termina en la famosa Plaza del Charco, donde se entregan los premios entre música, luces y un ambientazo único. El Mascarita Ponte Tacón es mucho más que una carrera, es pura fiesta, creatividad y una gran muestra de la alegría que define al Carnaval del Puerto de la Cruz. Ya sabes, si tienes planeado participar, asegúrate de estar el mismo día del evento en la Plaza de los Reyes Católicos a las 8, muy cerca de la ermita de San Telmo, para la inscripción y medición de la altura de tus tacones. Allí empieza toda la magia de esta carrera tan emblemática del carnaval. El año que viene tenemos pensado participar, así que si te animas, contacta con nosotros. Nuestro carnaval del Puerto de la Cruz, carnaval internacional. 456 participantes. Uno de los principales atractivos de esta ciudad es el Loro Parque. Es mucho más que un simple zoológico, es un parque temático dedicado a la conservación y a la educación, considerado uno de los mejores del mundo y perfecto para una visita de un día completo. En sus cuidados recintos y jardines tropicales descubrirás una impresionante variedad de animales, loros y aves exóticas que puedes ver tan cerca que casi puedes tocarlos. Pingüinos que viven en un espacio espectacular que recrea la Antártida. Leones marinos, delfines y orcas que sorprenden con sus saltos y piruetas. Además de gorilas y muchas otras especies. A lo largo del día se celebran varios shows en vivo, cada uno con su horario, por lo que es fundamental planificar bien la visita al entrar. Consulta el mapa y los horarios para no perderte nada. También merece una parada especial el acuario, con una gran variedad de especies marinas y unas medusas que parecen flotar como obras de arte iluminadas, creando un efecto hipnótico y mágico. Loro Parque no es solo un sitio para ver animales, sino una experiencia completa que mezcla naturaleza, espectáculos, aprendizaje y diversión, haciendo que tu día allí sea realmente inolvidable. Cada mes de julio, el Puerto de la Cruz se transforma para celebrar uno de sus actos más emotivos y esperados, la embarcación de la Virgen del Carmen. Es una tradición profundamente arraigada entre marineros, pescadores y vecinos, que consiste en llevar a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, en procesión hasta el muelle del puerto, donde la imagen es embarcada y paseada por el mar. La jornada comienza con una procesión terrestre, en la que dos imágenes, la Virgen del Carmen y San Telmo, patrón de los pescadores, son llevadas a hombros entre un auténtico mar de fieles. Las calles del casco antiguo se llenan de vecinos y turistas,
que esperan todo el año este momento, creando un ambiente festivo único. Uno de los instantes más emocionantes es cuando los marineros cargan las imágenes y las trasladan hasta el mar. Allí, entre aplausos, lágrimas y vítores de Viva la Virgen del Carmen y Viva San Telmo, los suben a unas embarcaciones engalanadas con flores y banderas. Es muy emotivo presenciar cómo algunos de los allí presentes se emocionan al ver a su Virgen embarcando, a la vez que decenas de bañistas golpean con sus manos el mar, mientras se escuchan hermosas canciones en directo desde uno de los balcones situados frente al muelle. Desde ese momento, las imágenes recorren la bahía acompañada de una flota de barcos de pescadores, motos de agua y otras embarcaciones que tocan sus bocinas. Para quienes la viven de cerca, es mucho más que un acto religioso. Es una fiesta llena de tradición, mar, fe y orgullo marinero, que reúne a familias enteras y atrae cada año a miles de visitantes. Sin duda, una de las celebraciones más bonitas y emotivas del verano en Tenerife. Puerto de la Cruz es también un destino para quienes buscan disfrutar del sol, el mar y rincones con mucho encanto, empezando por la playa Jardín, un lugar mágico con su característica arena negra volcánica, rodeada de jardines y con el histórico castillo de San Felipe a un lado, perfecto para relajarse, tomar el sol o simplemente pasear junto al océano. En el corazón de la ciudad y bajo la atenta mirada de la hermosa ermita de San Telmo de 1780, encontramos la playa que lleva su nombre. Ofrece un ambiente más tranquilo y sereno, pequeña, pero ideal para darse un chapuzón. Para quienes buscan algo diferente, está la playa Martianes, con un carácter especial, olas perfectas para practicar surf, observar los aterrizajes de los vuelos en parapente o sentir la fuerza del Atlántico. Pero sin duda, la gran joya del Puerto de la Cruz es el complejo Costa Martianes, un impresionante conjunto de piscinas de agua salada. Entonces, dame que pipo toncado. Diseñado por el genial artista César Manrique, que convierte este espacio en mucho más que una zona de baño. El barrio pesquero del Puerto de la Cruz, conocido como La Ranilla, es uno de los rincones más auténticos y con más historia de la ciudad. Surgió alrededor del antiguo muelle comercial y pesquero y durante siglos ha sido el corazón marinero del municipio. Hoy en día, La Ranilla sigue manteniendo su esencia tradicional, con calles estrechas y coloridas casas de fachadas bajas, pero se ha transformado también en un espacio lleno de arte y color, gracias a sus murales en las paredes de algunas viviendas, convirtiendo el barrio en un auténtico museo al aire libre. Pasear por La Ranilla es perderse entre esas pinturas mientras disfrutas de la música en directo de algunos músicos callejeros. Todo esto muy cerca del antiguo muelle pesquero, donde todavía pueden verse pequeñas embarcaciones y gente disfrutando de un baño en el mar, recordándonos el vínculo profundo del barrio con el Atlántico. Conocido por su rica historia, su clima suave durante todo el año y su particular mezcla de tradición y modernidad, el Puerto de la Cruz ha sido y es uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Canarias. La ciudad ofrece además una variada oferta gastronómica, una intensa vida cultural y un amplio abanico de ocio nocturno. Nosotros lo comprobamos entre risas, bailes y algún que otro momento de inspiración. Espero que te haya gustado este recorrido por Puerto de la Cruz. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos.